Un saludo para cada uno de ustedes que nos escuchan desde este su espacio de podcasts educativos. Para dar inicio a algunas de las teorías más importantes, sobre todo modernas, en los sistemas educativos y cómo correlacionarlos con el sistema educativo costarricense, haremos en esta primera etapa, ¿verdad? Un pequeño análisis de esos paradigmas educativos modernos y posmodernos y cómo los podemos meter dentro del contexto educativo costarricense. Realidad del campo de la educación ha experimentado en los últimos años una transformación muy significativa. Las últimas décadas se ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y se refleja en desarrollos de nuevos y cada vez más innovadores paradigmas educativos. También se busca mucho superar aquellas limitaciones que en el pasado dieron los enfoques tradicionales. Estos nuevos paradigmas no solo cuestionan las metodologías de enseñanza centradas en la memorización o en la transmisión de conocimientos, sino que también abogan o buscan de toda forma la creación de un sistema educativo más inclusivo. Hoy hablamos de una diversidad con inclusión, un sistema más analítico, más crítico, mucho más adaptado a las necesidades cambiantes de un siglo XX. En Costa Rica es un país con una historia, con un gran compromiso con la educación pública, pero también acá la educación privada ha desarrollado trabajos importantísimos en todos estos temas. La adopción y la adaptación de estos paradigmas. Y aquí esta parte de tropicalizar hacia Costa Rica estos paradigmas puede ser esencial, sobre todo para mantener la calidad del sistema educativo costarricense. Hay muchísimos enfoques que tienen una influencia muy grande en el sistema educativo costarricense. Incluso van a depender de la etapa de un ministerio o de un ministro o una ministra en su momento. Pero en el contexto, por ejemplo, de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, este propone marcos que se pueden abordar desde la complejidad de los fenómenos educativos. Recordemos que Morin subraya la importancia de romper con las fronteras disciplinarias y fomentar más bien que se abarque desde la parte multidimensional de todos los problemas. En Costa Rica, aun cuando sí existen esfuerzos por promover educación integral y prácticamente esto está en todos los textos de algún proyecto educativo. Siempre se habla de una educación integral de la persona. Sin embargo, cuando entramos a los temas disciplinarios, coercitivos, no encontramos más bien la parte formativa, sigue delimitándose más a esa parte. Así que los sistemas educativos aún enfrentan ese desafío, ¿verdad? Y seguimos viendo reglamentos rígidos en lugar de buscar la formación y la autoconciencia de parte de la persona estudiante. Esa rigidez de los currículums, esa rigidez en cada uno de los programas de estudio, la segmentación de las disciplinas, o sea, siempre todo por separado, matemáticas, estudios sociales. ¿Sí? ¿Cómo poder ver la complejidad y la integración de un mundo moderno cuando los sistemas y los programas educativos siguen siendo segmentados y por separado? Deberían estar más integrados. Entonces, esa misma segmentación, esa misma división hace que la capacidad de los estudiantes para desarrollar pensamiento complejo se vea limitada. En forma paralela, también podríamos hablar de la enseñanza para la comprensión, ¿verdad? Esa en el proyecto Cero de Howard Gardner y de David Perkins es como una alternativa muy fuerte, muy importante, muy poderosa a los métodos tradicionales. Es pensar
en una enseñanza de comprensión, entender la base de los contenidos y su aplicación, ¿verdad? Es un enfoque más centrado en más allá, diría yo, mucho más allá de la mera memorización, ¿verdad? En el caso de las aulas costarricenses, la enseñanza por comprensión podría ser una herramienta clave para fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes, sobre todo para aplicar esos conocimientos en los contextos reales. En el caso de nuestro colegio, al ser educación por competencias, por resolución de problemas, hace que el estudiante tenga esa capacidad de aplicar lo que sabe en la resolución de un problema cotidiano. Sin embargo, aún así esta teoría genera, o digámoslo más bien, el sistema educativo genera presión para cumplir estándares de evaluación rígidos. Y ahí la evaluación juega un papel muy importante, porque cuando hablamos en educación por competencia, también tenemos que redireccionar una evaluación por competencias. Debemos buscar esas evidencias de conocimiento, evidencias de proceso, evidencias de producto, más allá de una prueba sumativa como tal. Entonces, tratar de implementar este tipo de enfoque también requiere no solo una metodología de aula, sino un cambio en la metodología de la evaluación. La otra teoría, que también se habla mucho, la teoría de flujo de Mihaly, eh, tiene un enfoque hacia la motivación intrínseca e introduce esa dimensión emocional ya que vamos a ver posteriormente en más investigadores modernos. Pero habla mucho de ese aprendizaje que muchas veces en el aula pasa por alto el paradigma educativo tradicional, ¿verdad? Y según Mihaly, este flujo de estado de concentración y disfrute que surge cuando las personas están completamente inmersas en una actividad. De ahí que en caso personal he puesto en práctica mucho la importancia que tiene de actividades que llamamos rompehielo, actividades de interacción, actividades energizantes, actividades de meditación, todo lo que vaya a generar un estado emocional equilibrado que aumente la concentración como tal. En Costa Rica, por ejemplo, se debería promover el flujo, sobre todo en el entorno educativo, ¿verdad? Y esto podría generar un aumento en la motivación y el compromiso de los estudiantes, porque esto genera un ambiente de aprendizaje dinámico y efectivo. Sin embargo, pues para esto se requiere todo un cambio de estructura y de enfoque de estas actividades educativas, desde el planeamiento de la lección. No solo desde el programa, sino también desde la actividad de mediación pedagógica. A veces, como les decía antes, el problema es que la tendencia está a que la orientación de la evaluación siempre vaya hacia la experiencia del aprendizaje. Y tenemos que encontrar la forma de que ese aprendizaje el estudiante lo vea desde la cotidianidad, desde su uso y aplicación práctica para la vida. También, por otro lado, la psicología positiva de Martin Seligman ha ganado muchísimo terreno en la educación, ¿verdad? Sobre todo porque habla de bienestar emocional. Y ahorita vamos a hablar de un proyecto que pusimos en práctica en nuestro colegio, como fueron los rincones emocionales post pandemia. Pero volviendo al bienestar emocional, este es un componente clave del aprendizaje, ¿verdad? Seligman argumenta que es un enfoque en el que el desarrollo de las fortalezas personales y la promoción del bienestar pueden llevar a una educación más efectiva, ¿verdad? A generar estudiantes más resilientes. En Costa Rica, esto podría incorporarse desde la psicología positiva en las escuelas y en los colegios y podría mejorar así significativamente el ambiente escolar, reduce el estrés y aumenta la satisfacción del estudiante. También tenemos que tomar en cuenta que
pues no obstante, este enfoque requiere un cambio cultural importante en las instituciones educativas que empiecen a reconocer el bienestar emocional. Y ahí nuestro ejemplo de, para mí, una actividad de éxito. Pospandemia empezar a reconocer los serios problemas emocionales que sufrieron nuestros jóvenes durante ese periodo de aislamiento y la incapacidad de socializar. De pronto alguien empezó a hablar de discapacidad emocional y empezamos a generar en nuestra institución lo que llamamos espacios emocionales, rincones emocionales. Y empezamos a dejar áreas para que pudieran pintar, para escuchar música, para leer un libro, áreas para conversar, para escribir poesía, espacios para generar teatro. Entonces, este montón de espacios emocionales empezaron a generar este tipo de bienestar. Escuchar música. Se implementó una música suave, emocional, clásica, en espacios como secretaría, como en dirección. Y esto ha generado increíblemente, pues, una motivación diferente. También deberíamos hablar de, por ejemplo, el aprendizaje situado y las comunidades de aprendizaje que ya hemos visto en algunos otros cursos, pero esta propuesta de Díaz Barriga representa un cambio hacia el aprendizaje contextualizado y social. Cómo integrar lo que veníamos diciendo, los conocimientos, los objetivos del aprendizaje, pero dentro de esa cotidianidad, ¿verdad? Entonces, ese enfoque lo que nos va a decir es que el aprendizaje es más efectivo cuando, cuando este ocurre en contextos auténticos y relevantes. Y de ahí la otra experiencia, en el caso de nuestro colegio, que ha sido el uso de los laboratorios. Cuando empezamos a ver las ciencias desde la forma práctica, no de cómo se hace una solución o una disolución, sino para qué sirve hacerla y cuál es el objetivo de realizarla. No por qué conocer cada uno de los tipos de rocas, sino lograrlos identificar a través de un estereoscopio con diferentes muestras de diferentes suelos del país. Este tipo de experimentación en contextos auténticos y que sean relevantes para la persona en su cotidianidad, lo hace aprender muchísimo más. Comunidades educativas diversas, menudo, movimientos desafiantes, cuando ellos puedan conversar y analizar y entre pares ver las diferencias socioeconómicas. Esto hace que el aprendizaje se pueda situar como una herramienta poderosa, ¿verdad? Y fomenta la inclusión y la equidad, ¿verdad? Entonces, igual que todas las otras, metodologías como esta requieren un compromiso significativo por parte de los docentes y sobre todo un rediseño de la práctica pedagógica tradicional. Sería muchísimo más fácil dar una lección tradicional utilizando algunos medios audiovisuales que preparar algo que sea real, que sea puesto en práctica, que requiera de la cotidianidad y de la experimentación por parte de los estudiantes. Hablar también del aprendizaje significativo que hemos tocado en algunos otros momentos, ¿verdad? Propuesto por Autzubel, se enfatiza sobre todo esa importancia de los nuevos conocimientos y cómo se relacionan en manera significativa los conocimientos previos, el conocimiento previo, y ahí entra la evaluación diagnóstica para saber qué conoce la persona y el estudiante. Ese enfoque debe garantizar que los estudiantes no solo memoricen información, sino que integren en esa estructura cognitiva de tal forma de que la puedan utilizar en contextos futuros. ¿Para qué estoy aprendiendo esto hoy? ¿Para qué me sirve? ¿O para qué me va a servir en su momento? Entonces, la adopción de aprendizaje significativo en nuestro entorno y sistema educativo también podría transformar de manera muy significativa la enseñanza y la forma de aprender. En esas áreas que hemos hablado del STEM, de la ciencia, de la matemática, de la tecnología, la comprensión, como decían ahí, no es descubrir el agua tibia, es entender
cómo se produce el fuego y qué tipo de energía puede generar este fenómeno. Sin embargo, vuelve otra vez, cada una de estas va a tener como un factor común, ¿verdad? Que para adaptar estas metodologías a la evaluación, al aula, se requiere un trabajo muy importante por parte del docente, ¿verdad? Entonces, ahí hay que inferir todo esto. El otro sistema puede ser el aprendizaje autorregulado, ¿verdad? Centrado en la capacidad del estudiante para tomar control de su propio proceso de aprendizaje. Requiere una maduración y un compromiso fundamental por parte del estudiante. Esto promueve mucho la autonomía y lo vamos a ver cada día más, por ejemplo, en la educación dual, ¿verdad? Cuando los chicos van a estar inmersos en empresas, pero a la vez están aprendiendo. Entonces, esto requiere autonomía, requiere compromiso, responsabilidad, que al final son habilidades blandas cruciales para un ciudadano global, que es lo que estamos formando. En el contexto costarricense, fomentar un aprendizaje autorregulado puede ser un medio muy efectivo para preparar a los estudiantes a los desafíos futuros. Lo decía hace unos días, probablemente usted y yo tengamos en nuestras aulas y estemos preparando a estos jóvenes para empleos, para proyectos, para empresas que todavía no existen. Y en eso estamos nosotros trabajando. Entonces, imagínense cómo puede ser que nosotros tengamos que preparar en nuestras aulas a un joven que enfrentará un desafío futuro y tal vez ese desafío ni siquiera en este momento exista. Dotarlos de herramientas necesarias, el aprender a aprender, el aprender de manera independiente, el de entender en forma crítica, ¿verdad? Eso va a generar que los docentes tengan que desarrollar estrategias de mediación que promuevan la autorregulación y esta autodisciplina también del aprendizaje. Mucho se ha hablado de aprendizajes colaborativos, por otro lado, tendencias de aprendizaje cooperativo, pero aquí enfatiza mucho el trabajo en equipo, el aprendizaje, la interacción con otros, el papel que juega la resolución de problemas, el enfoque de lo que no solo yo soy capaz de hacer, sino mi habilidad social para lograr que todo el grupo sea capaz de solucionar el problema. Esto además genera sentido de comunidad, sentido de pertenencia y sentido de cooperación. Y las aulas probablemente no están preparadas para este tipo de aprendizaje, pero esto mejora mucho y la inclusión de esa diversidad que tenemos y el aprendizaje colaborativo definitivamente puede ser una manera muy efectiva de aprovechar y enriquecer los procesos educativos en el entorno costarricense. Terminamos con esa propuesta que nos han hecho recientemente el doctor Francisco Mora como neurocientífico y tratar de comprender cómo funciona el cerebro humano. Esas investigaciones amplias de esos procesos de aprendizaje nos dan una perspectiva científica y complementa todos estos paradigmas educativos. El investigador Mora destaca la importancia de las emociones en el aprendizaje, sobre todo en ese aprendizaje argumentado, donde no hay aprendizaje si no hay emoción, ¿verdad? Esas teorías de psicología positiva, de motivación intrínseca, de neurociencia, de neuroprogramación, juegan un papel importante hoy en los factores emocionales de un sistema educativo exitoso para Costa Rica. La integración de la neuroeducación de verdad que podría proporcionar una base muy importante para desarrollar metodologías modernas de enseñanza que vayan alineados entre el funcionamiento natural del cerebro y la capacidad y las inteligencias múltiples que pueda tener la persona. El investigador Mora también subraya la importancia de la curiosidad y esto hay que despertarlo nuevamente. El porqué de las cosas. Eso es un motor de aprendizaje fundamental. La idea de poder alinear la teoría de flujo, los aprendizajes situados, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje a partir de un entorno emocional equilibrado
podría generar un sistema educativo costarricense altamente efectivo. Hoy estamos formando ciudadanos globales que se van a enfrentar a situaciones que ni siquiera todavía existen, que van a estar a cargo de proyectos, de empresas, de trabajos que todavía no existen. Y entra todavía otro factor que tocaremos en programas posteriores, como lo es el tema de la inteligencia artificial y cómo estaremos interactuando. No hemos aprendido todavía a entender el funcionamiento natural de nuestro cerebro y ya en el sistema educativo estamos incorporando la inteligencia artificial, que debemos ponerla. Todo esto va a requerir de un enfoque pedagógico importantísimo para que los estudiantes logren explorar, experimentar y desarrollar sobre todo su capacidad creativa. Hay mucho todavía por aprender sobre cada uno de estos temas, pero poco a poco la educación costarricense se está adaptando a cada uno de estos mecanismos. Esperamos en próximos programas poder profundizar en cada una de estas etapas del desarrollo de la educación costarricense.